En el colegio, en la escuela, nos enseñan a escribir, nos enseñan a hablar, pero nos enseñan a escuchar. Y no te enseñan a comunicar, no te enseñan a lidiar con tus emociones. Hay un fallo muy importante y luego lo vamos arrastrando a lo largo de nuestras carreras profesionales. ¿Cómo puedes entrar en una reunión y tener ese factor X que todo el mundo te escuche? Para mí la clave, y esto me ha funcionado muchísimo en LinkedIn para crecer, es... Totalmente. Es lo que diferencia a un buen vendedor de uno normal. Tienes que entrar en la llamada de ventas como si fueras un niño insoportable, que quieres entender el porqué y ahí vas a generar muchísima conversación y confianza. Fantástico, Borja. Cuando me preguntaban mucho en ventas, me acuerdo de LinkedIn, ¿pero cuál es tu secreto para vender tanto? Siempre decía 3 cosas. Ahí nos forramos. Y ahí lo petamos. La versión del lobo de Wall Street en tecnología. ¿Eso existe? Era así. Presupuestos sin límites, hacíamos lo que queríamos, competiciones, la campana. Podías fácilmente hacer euros por mes. ¿Alguna vez lo has visto esto en tu nómina? Sí, sí lo he visto. Sí. ¿Qué tal, Borja? Muy bien, ¿y tú? Bienvenido. Muchas gracias, un placer. ¿Debería decirte muy obrigado por estar aquí o...? También, muy obrigado, perfecto. ¿Cuánto hace que vives en Brasil tú? 7 años ya. Sí, ya hace 7 años y medio, de hecho un tiempo ya. Fuera de España, pues ya hace unos 15 años que salí de Madrid. Y eres un tío muy joven. Bueno, 37 años, depende para quién, ¿no? Tan joven ya no es. Yo creo que hoy tenemos la oportunidad de hablar de cosas que a mí me apasionan y quiero empezar, hablaremos de comunicación, hablaremos de empresa, hablaremos de redes sociales. Una red social que para mí es una oportunidad en 2024, que es LinkedIn. Y hablaremos de algo, y quiero empezar por ahí, que tú denominas las soft skills. Exacto. ¿Qué es eso? Eso hablo mucho, de hecho, en mis conferencias suelo hablar mucho sobre este tema y soy un gran... Siempre digo que uno de mis ikigais más importantes es divulgar la importancia de este tipo de habilidades. Y siempre digo que hay 2 mundos, el mundo de habilidades técnicas y el mundo de habilidades blandas, de soft skills. ¿Y qué ocurre? Que venimos viciados siempre pensando, cuando pensamos en aprender algo, siempre es habilidades técnicas. Pero porque pasa en el colegio, ¿no? Matemáticas, geografía, es lo que nos enseñan. Todo habilidades técnicas. Y nunca pensamos mucho en soft skills, en habilidades interpersonales. Nunca. Luego, más tarde en el trabajo lo escuchamos de alguna vez. Pues, no sé, inteligencia emocional. No lo asociamos un poco a estas cosas y no sabemos ni cómo aprenderlas y por qué son tan importantes. Y de hecho, hace poco salió un estudio muy interesante de Stanford, que hicieron por décadas, siguiendo la carrera profesional de varios ejecutivos, y mostró que el 85% del éxito profesional depende de soft skills. Vale. Y el 15% solo técnicas. Entonces, claro, tiene una importancia gigantesca. Yo he estado investigando antes de hablar contigo y una de las cosas que tú dices es que las hard skills, como podría ser aprender a grabar con una cámara con las que estamos grabando este podcast, aprender código. Muchas de estas cosas quedan obsoletas durante el tiempo. En cambio, las habilidades blandas, como puede ser aprender a comunicar, es algo que vas a estar trabajando y de lo que vas a estar lucrándote toda tu vida. Por eso la importancia de invertir en ellas, ¿no? Totalmente. Y es algo que no nos enseñan nunca. El sistema educativo no enseña eso. El sistema educativo industrial es hard skills todo el tiempo, haces un examen y tienes una nota. Te enseñan que un tal Colón descubrió América o que la mitocondria está compuesta de estos elementos y no te enseña a comunicar, no te enseña a lidiar con tus emociones, a gestionar tus emociones, inteligencia emocional, no te enseña a ser más creativos, a colaborar con otras personas. Entonces, realmente hay un fallo muy importante y luego lo vamos arrastrando a lo largo de nuestras carreras profesionales. Y como decía ahí, además son habilidades que duran mucho en el tiempo. Tú lo que aprendas ahora sobre LinkedIn, y vamos a hablar sobre LinkedIn, en 5 años no vale para nada lo que te vaya a contar. Nada. Absolutamente nada. O Instagram, la misma cosa. O marketing digital o lo que tú quieras. Pero lo que tú aprendas sobre comunicación, te aseguro que en 5 años sigue siendo muy vigente. ¿Tú qué crees, Borja, de todos estos cursos, por ejemplo? Hay ahora un boom de los cursos, un boom de la formación a través de mentores, coach, a través de Internet, que te enseñan a ser relevante en Instagram. Pongamos por caso que estamos delante de 2 opciones, ¿no? Es decir, puedo comprar o puedo formarme en comunicación o puedo formarme en cómo conseguir 100.000 seguidores en Instagram. A priori, ¿tú por cuál optarías? Yo iría siempre por el de comunicación. Habilidades generales, transferibles, que para mí es la clave. Lo que tú aprendas en comunicación se aplica, no solo va a durar mucho más, sino se aplica a todo tipo de trabajos. Lo que yo aprenda liderando equipos
va a ser para cualquier industria tecnología, da igual, no importa, ¿no? Se aplica a todo. Entonces, sin duda. Lo que pasa es que estamos cayendo hoy en día mucho en este tipo de curso con título llamativo, ¿no? Con una buena persuasión para entrar a hacer ese curso de cómo ganar 100.000 seguidores en 2 meses, ¿no? Y a veces caemos mucho en esto, ¿no? Porque el ser humano enseguida se atrae títulos que llamen la atención, cosas que puedo aplicar y ya puede tener un impacto enorme, pero al final lo importante es invertir en habilidades blandas generales, que es lo que va a tener un impacto enorme en nuestra carrera profesional. Y tú que has trabajado en LinkedIn, cuéntame un poco cuál fue, en resumidas cuentas, porque tienes un currículum increíble, has sido uno de los pioneros y una de las personas más importantes dentro de la empresa, pero resumidamente, ¿qué es lo que hiciste tú dentro de LinkedIn? Pues yo entré allí ya hace bastante más de 10 años, 12 años. Entré en LinkedIn, pero en Irlanda. De hecho, yo trabajaba en Londres, en una consultora en Londres, y me llamó LinkedIn para entrar a trabajar ahí. Y era una época en que LinkedIn no era como ahora, no, de hecho, hace 14 años cuando me llamaron. Y no era lo que era. Y digo, esta empresa, ¿cómo es trabajar en esta empresa? Lo único que sabía es que era un lugar como de currículums, ¿no? Que la gente tenía ahí, ¿no? Y muy estirado, ¿no? De corbata todo el mundo. Y esto me parece una empresa de tecnología muy, muy atractiva, ¿no? Y luego estuve investigando tal y era una posición muy interesante y finalmente decidí aceptar y me mudé de Londres para Dublín, que como te comentaba antes es donde está el Silicon Valley de Europa hoy en día, ¿no? Es decir, si tú quieres crecer, yo siempre digo que Dublín es de las mejores ciudades del mundo para crecer en el mundo de tecnología. Salarios muy altos. A la semana siguiente te llama Google para trabajar ahí, a la semana te llama DocuSign, a la siguiente se llama Salesforce. Es decir, hay mucha oferta de trabajo y muy poco talento. Entonces siempre digo que la gente que quiera desarrollarse en el mundo de tecnología, Dublín es un destino increíble. Entonces nada, me cambié a Dublín y empecé mi carrera en LinkedIn, que más o menos fueron una década dentro. Y entré a trabajar en una área que también, como hablamos, es muy interesante porque la área de tecnología, de ventas de tecnología, de venta de software, ventas de SaaS, que se llama, ¿no? Que siempre digo que es la parte más rentable y que más aprendes en una empresa. Luego, para emprender, es lo mejor, porque aprendes cómo funcionan todas las ventas, ¿no? Y era una mente muy interesante. Y encontré una empresa, bueno, siempre, ¿qué puedo decir? Una empresa que me cambió la vida. ¿Hasta dónde llegaste en LinkedIn? ¿Cuál fue tu puesto? Pues algunos hitos. Tuve hasta, en el tiempo que estuve, tuve 8 posiciones diferentes, cambié muchísimo, fui creciendo muy rápido, empecé como account executive más junior, ¿no? Ventas más junior, fui creciendo, tuve mucho éxito en ventas, luego me llamaron para ir a Latinoamérica, me cambié para Sao Paulo y acabé siendo director de todo Latinoamérica en español. Nunca fue Brasil, pero siempre fue el resto de Latinoamérica. Director de una empresa como LinkedIn, una red social que para mí, y entremos directamente al turrón, ¿no? Para mí es súper importante y que mucha gente a lo mejor puede estar viendo este podcast no tiene ni en cuenta, ¿no? La gente se abre un Instagram para colgar sus fotos o sus vídeos, para impresionar a sus amigos, para ligar. Se abre un Facebook para estar en contacto, a lo mejor, la gente que lo tenga, con su familia. Se abre un YouTube con una pretensión, a lo mejor incluso de generar un business. Pero ¿por qué es tan importante trabajar tu LinkedIn? Yo siempre digo que, para empezar, para mí es la red más importante que hay y es la red social que más te puede aportar realmente. Porque es una red social que te puede dar muchas cosas. Te puede dar un empleo, por ejemplo, mucha gente lo usa para buscar empleo. Te puede dar una oportunidad económica, una alianza, la oportunidad de estar hablando en el día de hoy, por ejemplo, aquí. Es una red que te va a dar un networking impresionante, bien trabajado. El retorno de la inversión que hay ahí es gigantesco. La pena es que mucha gente no sabe aprovecharlo, ¿no? Realmente, y está muy bien que te hayas puesto el objetivo este año de sacarle provecho, porque es una red que te puede dar tantísimo. Y sobre todo genera un networking de calidad. Que al final es lo más importante. Hoy en día, y en el futuro del trabajo que estamos, nuestra marca personal y el networking que traemos va a ser todo. Nos van a contratar por el networking que traemos. Y LinkedIn es una red que puedes cuidar muy bien, ese networking que vas creando. Y tiene un objetivo y al final la propuesta de valor de LinkedIn, que me parece increíble, es generar oportunidades económicas. Esto siempre, cuando estaba dentro de LinkedIn siempre hablábamos. Siempre teníamos ese propósito. Estamos aquí para generar oportunidades económicas. Una oportunidad económica, tú eliges lo que es. Es una alianza comercial con alguien. Es vender en LinkedIn, que cada vez se usa más para vender. Yo siempre he vendido increíble en LinkedIn, ¿no? Hacer social selling. Además, con un perfil a lo mejor de cliente, de un... No sé, a priori lo pienso, tú lo entenderás mucho mejor, que tienes las métricas y has trabajado ahí, pero con un perfil de cliente un poco más elevado que puede ser TikTok, ¿no? No tiene nada que ver. Y ya no te cuento si tú trabajas en ventas, como trabajaba, y vendes B2B, es decir, a empresas. Si tú vendes a empresas, tú no vas a vender en Instagram, pero tú en LinkedIn estás a 2 clics de llegar al CEO
de la empresa perfecta a la que quieres vender. Te voy a hacer una pregunta que no sé si serás o tendrás la información para contestarme, pero si es así me encantaría, ¿no? ¿Cuánto puede generar un influencer en Instagram versus un influencer en LinkedIn? Imagínate un influencer que tenga 2 millones en Instagram y un influencer en LinkedIn que esté al mismo nivel. ¿Cuál de los dos se ganará mejor la vida? Es muy buena pregunta y depende los objetivos que tenga. Si es un influencer muy enfocado en B2C, al consumidor final, probablemente Instagram te funcione mejor. Probablemente. Pero si tú eres un influencer que busca entrar en el mundo corporativo, vender a empresas y al mundo de B2B, que muchas veces es el más rentable, es LinkedIn. Es totalmente LinkedIn. A igualdad de condiciones, si es B2B, 10 veces más en LinkedIn. Y lo bueno que hay en LinkedIn es que no hay muchos creadores de contenido. Siempre viendo las métricas, muchas veces es menos de un 1% que genera contenido. Es decir, muchísima gente que a lo mejor no tiene ni en el mapa, estaría bien el contenido que está generando, poder tratarlo de una forma mínima diferente y tener también LinkedIn como red social, ¿no? Y que empiecen a probar. ¿Por qué no empezar a hacer un poco de contenido en LinkedIn? Pero ¿qué contenido es el que tenemos que hacer? Porque todo el mundo entiende qué contenido tiene que dar en Instagram, en TikTok. Claro. No te vas a poner a hacer bailes en LinkedIn. No, claro. Eso tampoco, ¿no? Es un contenido más profesional, pero tampoco tiene que ser tan profesional. Es decir, siempre está conectado con lo que haces. Al final, yo qué sé, puede ser un libro que has leído y qué te ha aportado ese libro. O puede ser que estás yendo a tal conferencia. O puede que estás haciendo... Es decir, siempre hay mucha forma de conectar lo personal con lo profesional también. No tiene que ser estrictamente profesional. LinkedIn ha cambiado mucho. Y no es esa imagen antigua de corbata y estirado. Mucho más dinámica y joven la imagen. Y muchas veces la gente no hace contenido por miedo. Ay, no, pero esto no es para LinkedIn y tal. No, todo está muy conectado con el profesional. Y tiene una capacidad de viralizar LinkedIn impresionante. Yo hago post que todavía hace 2 semanas que lo hice y sigue viralizando. Y eso ya en Instagram, olvídate. No ocurre ya. En TikTok a lo mejor sí que ocurre, ¿no? Que todavía viraliza. Pero hoy en día las redes que viralizan orgánicamente de verdad bien es LinkedIn y TikTok. Totalmente. Yo el otro día estaba escuchando, no sé si era Gary Vee o alguien un americano que estaba hablando de las oportunidades que tenemos, ¿no? Y el coste de oportunidad. El hecho de invertir todo tu trabajo, dinero, esfuerzo en Instagram, a lo mejor es más difícil porque está muy copado, porque hay mucha gente, porque tienes mucha competencia. Entonces está bien, si te quieres dedicar a la creación de contenido, y estamos un poco hablando de esto al inicio de esta charla, la creación de contenido, si quieres dedicarte a ello, debes buscar una ventana de oportunidad en otros sitios a lo mejor, ¿no? Claro. Y siempre hay que diversificarse, hay que probar diferentes, y yo siempre incentivo mucho a probar LinkedIn. Te puede sorprender muchísimo. Y empezar con 1 o 2 veces por semana. No te va a llevar nada de tiempo. Un post, 2 máximo por semana. Y vas probando consistencia. Siempre esa forma de empezar. Obviamente el perfil bien puesto y tal. Y empezar a conectar con profesionales. También LinkedIn te puede aportar tantísimo. Como digo, en mi business, sobre todo de conferencias y de entrenamientos que hago, el 70% o 60% viene de LinkedIn y totalmente inbound. Me viene, ¿no? Entonces es una red que cuando hacemos contenido de calidad nos puede dar muchísimo. Vamos a hablar, Borja, si te parece, de algo que tú también tratas mucho y que eres un experto y que me interesa muchísimo, que es la marca personal. La oportunidad de poder generarnos una marca personal consistente. ¿Cómo lo ves tú eso? Pues lo primero de todo es entender qué objetivos tienes, porque ¿qué es esa marca personal? También veo mucha gente que me pregunta, otro día en una entrevista en México, y quiero tener tantos seguidores, pero a ver, pero ¿con qué objetivo? ¿No? A veces yo creo que hay que dar un paso atrás y tener claro qué objetivo, porque queremos tener una marca personal. Quiero tener una marca personal, por ejemplo, en mi caso, para que me dé más conferencias. Por ejemplo, tener más visibilidad y que me encuentren, les guste mi contenido, oye, te quiero en mi conferencia. Yo tengo un objetivo claro. Yo quiero desarrollar mi marca personal para seguir creciendo mi negocio de speaking, de conferencias. Entonces, si tienes eso claro, genial, porque tener una marca personal por tener una marca personal sin un objetivo, pues tampoco tiene mucho sentido. Es decir, primer paso para crear una marca personal es ¿por qué quieres crearte una marca personal? Tan simple como eso. Es que veo muchas conversaciones sobre esto, igual que en LinkedIn. Quiero empezar a usar LinkedIn, pero ¿qué objetivo quieres en LinkedIn? ¿Qué es un objetivo de buscar empleo? Porque ahí la estrategia es muy diferente. Pero claro, ¿tú no crees, Borja, que muchas veces no sabes por qué
porque aún no has dado con la tecla, ¿no? Es decir, necesito una marca personal, pues imagínate que tienes un negocio de entrenamiento, ¿no? Y quieres una marca personal, pues, pero no sabes si va a ser porque vas a vender cursos de entrenamiento, por si vas a vender productos de alimentación, Bueno, de gimnasio. pero ya tienes una idea de por qué. O sea, luego se puede diversificar, pero ya tienes una idea de... Es decir, tienes que tener como un imaginario de por qué quieres esa marca personal, pero no hace falta que lo tengas mega definido, ¿no? Que en el proceso lo vas a ir... Y no pasa nada, y va surgiendo. Yo soy el primero que improviso muchísimo. En mi carrera profesional siempre digo que podría decir, no, yo he planificado para acabar donde estoy ahora, como es... No, las cosas se fueron dando. Y, uy, pues no lo había pensado. Y surge esto. Y te vas por ahí, ¿no? Y va cambiando todo. La vida profesional hoy en día es así, como decía Steve Jobs, se juntan los puntos al final. De repente, oye, pues no había pensado, esta experiencia que tuve de portavoz en LinkedIn me dio visibilidad para mí, conferencias, pero al mismo tiempo, entonces las cosas son así, pero hay que tener un objetivo general de por qué estás. En tu caso, por ejemplo, imagínate, quieres desarrollar una parte B2B o quieres entrar más en el mundo corporativo, ¿no? Pues bueno, empiezas a hacer contenido de lo que haces, el podcast aquí, lo subes en LinkedIn. Por ejemplo, un contenido como ese es perfecto para LinkedIn, de lo que estás haciendo en tu día a día, en tu trabajo. Eso encaja muy bien. Yo lo hago igual con mis conferencias. Cuando doy una conferencia subo en LinkedIn, voy a hacer una conferencia con tal. Entonces, puede ser mucho más fácil. A veces parece que es difícil crear contenido en LinkedIn, pero es igual que cualquier otra red. Tenemos el primer punto. ¿Cómo desarrollamos esa marca personal? A partir de, ya sabemos el por qué la queremos crear, ¿cuáles son los siguientes pasos? Pues para mí la clave, y esto me ha funcionado muchísimo en LinkedIn para crecer, es contenido de calidad. Que es fácil decirlo, ¿eh? Luego no tan fácil implementarlo. Pero es tener la consistencia de empezar a hacer contenido. Y empezar a hacer contenido, y aunque veas mis primeros posts en LinkedIn, no tenían ninguna visualización, ¿eh? O sea, todo el mundo empieza así. La consistencia. Consistencia es clave. No venirse abajo. Que cuando hagas, porque mucha gente lo ha visto en LinkedIn, hace 3 posts y esto no lo ven, y Dios, y ya paran. Y esto nada. No, es consistencia. Y de repente un día, uy, el algoritmo este se empieza a viralizar. Y así funciona, ¿eh? ¿Y esto tú crees que es... o sea, que se puede también trabajar de esa forma el concepto de la consistencia en todas las otras redes o en todo lo otro que hagas para crear esa marca personal? Es decir, consistencia como uno de los puntos claves para poder ir subiendo y escalando. Totalmente. Es la clave. Hoy en día, sobre todo, la consistencia y los algoritmos es lo que más te beneficia al final. Las personas que son consistentes, que van publicando varias veces por semana. Entonces, para toda la vida también, no solo las redes sociales, la consistencia y nunca venirte abajo y seguir insistiendo es clave. Y en ese caso, cuando tienes algo que dices, pues... la consistencia tiene que estar ahí, ¿no? Es el segundo punto de la marca personal. Primero, ¿por qué la haces? Segundo punto, consistencia. Pero... a lo mejor quieres que lo que estás dando sea de una calidad superior. Y dices, es que no sé si publicarlo o no porque no tiene la suficiente calidad. ¿Es más importante que publiques que sea perfecto? Totalmente. Y es que el perfeccionismo es el problema que muchas veces tenemos. Y sobre todo en LinkedIn. Porque como se ve tan profesional, la gente tiene miedo de no hacer un contenido que no sea muy profesional y muy perfecto. Claro, muchísima gente dice, ¿cómo voy a publicar esta foto? Exacto. ¿Cómo voy a publicar esto si está mal iluminado? Totalmente. Y más en LinkedIn, que oye, que el tipo de público que hay. Pero incluso también en Instagram. O sea, en Instagram también la gente dice, si salgo feo o salgo, ¿sabes? No sé. Sí. Pasa mucho. Pero lo importante es el perfeccionismo siempre que es el gran enemigo. Y sobre todo en nuestra carrera profesional, el perfeccionismo siempre digo que es nuestro peor enemigo. Junto al ego son los peores enemigos. Yo creo que la oportunidad que tenemos de hacer algo, y en el caso de la marca personal, ¿no? Y de hacerlo un poco más grande, pasa por la consistencia, pero también por creértelo tú un poco, ¿no? El hecho de decir, puedo hacer esto, estoy capacitado por lo que he estudiado, por lo que he trabajado, por mis vivencias, y voy a hacerlo, ¿no? Entonces, yo a lo mejor en un tercer punto lo que pensaría es también en la visión, ¿no? Que tienes de ti mismo. Es decir, porque conozco mucha gente que empieza con marcas personales y sufren enseguida, y esto lo he visto constantemente, y a mí me ha pasado en algún momento de mi carrera, el famoso síndrome del impostor. Totalmente. O sea, eso es una lucha para muchos diaria. El síndrome del impostor, tío. Totalmente. Cuando desde fuera, el síndrome del impostor muchas veces está solo en tu puta cabeza. No, totalmente. Porque desde fuera te dicen, pues claro que puedes hablar de eso. ¿Cómo no vas a hablar de eso si tú sabes millones de veces más que yo de eso? Totalmente. Toma, dale.
O sea, tenemos las creencias limitantes nuestras son las que, también en el caso de la marca personal que estamos hablando ahora, hacen que sea un poco difícil después desarrollarla a lo mejor, ¿no? No, totalmente. Yo lo he sufrido bastante. Yo cuando empecé mi carrera dando conferencias y entrenamientos como hago hoy en día, yo los primeros meses digo, ¿pero cómo voy a hacer esto? ¿Pero cómo me pagan para hablar sobre esto? No tienes, pero yo, no sé, me entraba una inseguridad brutal en las primeras conferencias y los primeros talleres que hacía me contrataban para un taller de liderazgo para los líderes de una empresa súper importante, claro, y tenía que prepararme y decía, uy, no lo voy a hacer bien. ¿Y qué haces en un taller así? Es decir, ¿cuáles son las claves que tenemos que trabajar para tener, por ejemplo, liderazgo? Pues hago mucha demanda aparte de las conferencias, tengo mucho talleres para líderes de mejora de soft skills, que siempre lo que falta en líderes es principalmente soft skills al final, porque es lo más importante para un líder. El hard skill, y esto lo digo siempre, yo en LinkedIn contrataba por soft skills cuando era líder. Yo sabía que el resto lo va a aprender, la parte técnica lo va a aprender, el CRM de ventas lo va a aprender si quiere. Pero la parte de soft skills es más difícil de enseñar. Yo enseñarle que sea más empático, que se comunique mejor, que sea más persuasivo, es mucho más difícil. Entonces, y esto se está viendo en las empresas con las que trabajo, contratan por soft skills. Y están cambiando el flujo que había antes. Muchas empresas contrataban por habilidades técnicas y echaban por soft skills. Contratos, ingeniero increíble, pero luego es que no sabe comunicarse, no sabe colaborar. Un tío tóxico, y lo van echando, ¿no? Entonces, las empresas ya han dado un círculo al revés y contratan por soft skills más que nunca. Y se han visto también que no solo están contratando mal, sino que muchos líderes no tienen soft skills. Entonces, hago muchos talleres para mejorar soft skills de comunicación, de persuasión, de liderazgo, ¿no? Las claves para empezar a posicionarse como líderes que inspiren. Siempre que digo que el liderazgo es la habilidad de inspirar a tu equipo a llegar a un objetivo compartido. Y aquí hay dos elementos muy importantes en esa frase. Inspirar, y cómo inspiras, que es una palabra un poco... Y esto tiene que ver con comunicación, inspirar, de hecho. Entonces, trabajo mucho la comunicación de los líderes. Y luego, objetivo compartido. ¿Cuándo es un objetivo compartido? Cuando explicas el porqué. No cuando impones un objetivo. Y para eso tienen que aprender a explicar el porqué de unos objetivos, a inspirarlos a través de ese propósito más alto y convertirse en embajadores del propósito de la empresa. Entonces trabajo mucho temas de persuasión, de liderazgo, de creatividad y de comunicación con... Trabajemos un poco en el podcast para que la gente pueda sacar algo de valor, ¿no? En eso y que puedan utilizar en su día a día, ¿no? ¿Cuál serían los key points, los puntos más importantes de un líder, ¿no? ¿Qué es lo que tú les dices en tus conferencias? Claro. Para mí lo más importante, y esto se aplica a ventas también, es el tema de la persuasión. De hecho, mi primer libro va precisamente de eso, potencia tu persuasión. Y para líderes todavía es más importante porque tienes que persuadir a tu equipo a llegar a esos objetivos. Y más hoy en día. Y siempre digo que hay temas muy importantes que en el podcast también se han hablado. El primero es la escucha activa. Es de las cosas más importantes que hay. En el colegio, en la escuela, nos enseñan a escribir, nos enseñan a hablar, pero nos enseñan a escuchar. Entonces, la escucha activa es un soft skill que es súper importante y trabajo mucho con líderes. ¿Qué es la escucha activa? La escucha activa es tener la atención plena cuando estás intercambiando información, sin pensar en cuál va a ser la siguiente pregunta, que también pasa mucho en ventas, que también pasaba mucho. Siempre le decía, un feedback que daba a personas de mi equipo, cuando me preguntaban cómo puedo mejorar, y entraban las llamadas y les escuchaba, les decía, faltan preguntas, tienes que hacer más preguntas. Y pasaban al otro extremo, hacer muchísimas preguntas sin escuchar, pensando cuál va a ser la siguiente pregunta. Entonces, la escucha activa significa de verdad estar 100% presente, sin pensar lo siguiente que vas a decir. Entonces, para mí eso es una clave. Luego hay trucos de atención plena muy interesantes. Yo soy una persona muy hiperactiva. Entonces he tenido que ir desarrollando algunas técnicas de atención plena. Por ejemplo, enfocarte en el color de ojos de la persona cuando te habla. Es un truco que yo uso mucho porque me trae de nuevo al presente. Porque el problema de la escucha activa es que los pensamientos van apareciendo. Vas hablando y me da tiempo a pensar que voy a cenar hoy y volver rápidamente a la conversación. Claro. Porque pensamos mucho más rápido de lo que hablamos. Por eso es tan difícil la escucha activa. Pero en ese sentido, te focalizas en el color de los ojos de tu interlocutor. Exactamente. Para de nuevo volver a estar en el presente. Pues si siento que de repente me siento distraído pensando, y esto me trae de nuevo a la conversación contigo. Son algunas técnicas que uso de atención plena para no distraerme, porque digo, yo probablemente, en la época que yo estudiaba casi no había, pero yo probablemente hubiera sido diagnosticado con déficit de atención e hiperactividad, estoy seguro. Pero en aquella época no se diagnosticaba. Claro. En aquella época era un niño muy hiperactivo y muy distraído, y ya está. Movido, sí, es muy movido, muy hiperactivo, ¿no? Entonces yo tuve que desarrollarlo mucho. Y lo desarrollé mucho empezando mi carrera en ventas. Yo me acuerdo con mi mentor, que siempre digo la importancia de tener un mentor, porque cuando empecé en ventas dije, ¿quién es el tío más bueno de la planta? ¿Quién es el mejor vendedor que hay aquí?
Y le pedí, oye, ¿quieres ser mi mentor? ¿Me puedes acompañar en mis primeras llamadas? Y yo me acuerdo de mis primeras llamadas de ventas, salí de una llamada que yo pensé que había hecho increíble, ¿no? Porque piensas mucho, que le conté las soluciones, tal, terminó y le dije, oye, ¿qué te pareció? Y me dijo, fatal, lo has hecho fatal. Y yo, ¿pero por qué? Si le he puesto la propuesta a valor, he hecho un elevator pitch increíble. Sí, pero es que casi no has hecho pregunta y no has escuchado, ¿no? Entonces eso me marcó mucho, ¿no? Y a partir de ahí estuve trabajando mucho esa escucha activa, de estar presente, de no pensar en la siguiente pregunta que voy a hacer. Entonces es un soft skill, es súper importante. Y luego hay muchas técnicas también. Parafrasear es muy interesante porque muestra que te estoy escuchando, tanto que consigo resumir lo que me has dicho en mis propias palabras. ¿En qué sentido? Pues me cuentas, por ejemplo, una historia, ¿no? Y cuando terminas te digo, si he entendido bien, lo que te ocurre es que has tenido un problema con tu jefe por esta razón. ¿Es así? Eso es parafrasear. Y muestra que además te he escuchado tan atentamente que he conseguido interpretarlo en mis propias palabras. Entonces son técnicas muy buenas para mostrar, por ejemplo, a un cliente o a las personas de tu equipo que les estás escuchando, que has estado con escucha activa. Otra de las técnicas que pueden funcionar, corrígeme si me equivoco, es repetir las últimas 3, 4 palabras que has dicho. Sí. Se usa mucho esa técnica, pero no me gusta mucho porque lo veo un poco artificial. No me acaba es una técnica que siempre se ha usado mucho y yo también la he usado, pero no soy muy fan. Me gusta más parafrasear, a ver si he entendido bien. Obviamente siempre cabecear, mostrarle que le estás acompañando en todo momento, todo esto, el contacto visual, sonreír un poquito, si es posible. De hecho, la persona más carismática que he conocido en mi vida, que fue mi mentor, que fue el vicepresidente de ventas de LinkedIn, tenía una cosa muy interesante, que era una habilidad de estar siempre sonriendo un poquito, en todo momento. Y es que creaba una conexión brutal, ¿no? Al final las sonrisas es algo universal del ser humano, ¿no? Pero hay personas que con la sonrisa conectan de una forma espectacular. Ese es un punto muy importante para mí, que es cómo conseguir carisma al instante. ¿Cómo puedes, y tú que te has dedicado al mundo de las ventas, has sido un líder en el sector de las ventas, en el sector de la comunicación, cómo puedes entrar en una habitación, en una reunión y tener ese factor X que todo el mundo te escuche? Claro. Pues lo más importante, primero, el lenguaje corporal. Siempre un lenguaje abierto, nunca cabecear, no dejar que los hombros caigan. Es decir, primero de todo, yo siempre pienso en el lenguaje corporal también, ¿no? La sonrisa, ¿no? Estar abierto, las manos abiertas, siempre no cerrarte así, no siempre no ponerte así tampoco. Lenguaje corporal abierto, que se te vea bien. Estos son pequeños... Algo que te indique que estás a gusto y que no tienes nada que ocultar, ¿no? Exactamente. Claro, nosotros, el ser humano interpreta posibles amenazas siempre, ¿no? Y cuando es un lenguaje corporal cerrado, pues a veces nuestro instinto antiguo de las cavernas nos hace pensar, uy, hay algo que está escondiendo. Por eso es tan importante siempre tener un lenguaje corporal súper abierto en ese sentido. Sonreír, siempre digo que sonreír es clave. Yo siempre que entraba en cualquier llamada con clientes, con la sonrisa. Es decir, siempre tienes que entrar con una sonrisa cercana, ¿no? Mostrarte como una persona cercana. Y lo que decía antes, escucha activa y hacer buenas preguntas. Ahora con ChatGPT se ha vuelto más importante, se pone de relieve otra vez la importancia de hacer buenas preguntas para tener muy buenas respuestas. Y en persuasión y comunicación lo mismo. De hecho, tengo un curso en LinkedIn Learning sobre eso, que es el arte de hacer buenas preguntas en ventas. Esto es lo que diferencia a un buen vendedor de uno normal. El arte de hacer buenas preguntas. Y para hacer buenas preguntas, que es algo que es un tema que a mí me apasiona porque estoy todo el rato preguntándole a la gente, ¿no? Cuando tú tienes una idea en tu cabeza, ¿no? Puedes tener 1000 formas de intentar llegar a ella, ¿no? 1000 preguntas. Pero ¿cuál es la mejor forma para preguntar? ¿Cuál es la mejor articulación, el mejor momento? ¿Cómo lo sabemos eso, Borja? Sí, eso me recuerda mucho a mi mentor porque le hice una pregunta en aquella época muy parecida. Digo, ¿pero cómo puedo mejorar la habilidad de hacer preguntas? Porque es una habilidad. Es la habilidad de saber hacer preguntas. Y me dijo siempre piensa en hacer preguntas abiertas. Siempre preguntas abiertas. Porque hay muchas veces que pensamos en preguntas cerradas, que son buenas pero son cerradas. ¿Preguntas cerradas significa de sí o no? Claro, o de... Un sí o no. Una pregunta cerrada es que te va a dar un sí o no. Okay. Y muchas veces pecamos sin darnos cuenta de estar haciendo preguntas cerradas. Y eso no genera conversación. Y pues una buena pregunta. Entras con el cliente y dices, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, ¿estáis creciendo? Sí. Es decir, eso no va a generar una conversación. Cuéntame los objetivos para el año que viene. Ahí sí va a generar una conversación. Una pregunta abierta. Entonces, siempre en mi cabeza pienso pregunta abierta. A lo mejor me surge primero la pregunta cerrada, digo, uy, ¿cómo convierto esto en una pregunta abierta? En vez de si estáis creciendo, ¿cuáles son los planes de crecimiento para el año que viene?
Entonces siempre pienso cómo convierto preguntas cerradas en preguntas abiertas y para mí eso fue game changing. Eso es realmente. Es decir, algo que la gente, el output que pueden sacar un poco también de lo que estamos conversando ahora es que en cualquier pregunta que tú te puedas hacer, para saber si es buena o mala, tiene que tener esas dos cosas, ¿no? Generar conversación, es decir, apertura, y dos, que no se pueda responder con un sí o un no, sino que el interlocutor necesite una... Exactamente. Exactamente. Haced preguntas abiertas. Esa es la clave. Pero si yo te quiero pedir matrimonio y te digo, ¿te quieres casar conmigo? Ay, bueno, ahí ya solo en ese caso sí que... Y es mejor que sea cerrada, que no haya una conversación muy larga tampoco. Si no, mira, te cuento, es que no es por ti, es por mí. Ahí mejor que no fluya mucho la conversación. ¿Sí o no? ¿Me has puesto los cuernos? No. Oye, cuéntame los objetivos de engañarme para el año que viene, ¿no? ¿Qué roadmap tienes de nuestra relación? Totalmente. En ese caso es muchísimo mejor. Pero creo que el origen de todo es la mentalidad, bueno, como siempre que se habla, ¿no? El mindset. El mindset es todo. Como siempre que... Esto es topicazo total, ¿no? El mindset es todo. La importancia del mindset. El mindset te cambia la vida, ¿no? Pero la verdad es que el mindset que tenemos que tener es el de un niño curioso. Yo eso decía, cuando hacía mentorías con mis compañeros, siempre les decía, tienes que entrar en la llamada de ventas como si fueras un niño insoportable, que quieres entender el porqué de todo, del cliente. Y ahí vas a generar muchísima conversación y confianza. Piénsalo, como un niño que quieres... Ay, ¿por qué pasa eso? Ah, pues estos objetivos. ¿Y por qué os habéis puesto esos objetivos? No, porque estamos... ¿Y por qué no habéis llegado a esos objetivos? Entonces, y vas entrando en capas de profundidad. Fantástico, Borja. Esto que acabas de decir es fantástico porque para mí ha sido una máxima de mi vida. De cuando era pequeño ya incluso, la curiosidad, abordarla... Yo no lo tenía como un niño pequeño, sino la abordaba, pensaba como un periodista, ¿no? O sea, mentalidad de periodista todo el rato. ¿Y por qué? Y cuéntame más. Y dime tal. Y siempre he pensado que yo soy mucho mejor cuando escucho que cuando hablo a la gente, ¿no? O sea, sé preguntar mejor que no explicarme. Siempre he tenido como esa idea, ¿no? Pero eso es lo que hablamos antes. Carisma es eso para mí. Es presencia. Es saber hacer unas preguntas y estar plenamente presente. Porque hoy en día, y por culpa de la tecnología también, la gente no está plenamente presente en una conversación. Esto se ve constantemente. Y yo lo siento, cuando hablo con alguien, siento, esta persona no me está escuchando. ¿No? Eso no puede ser algo peor, ¿no? La sensación esa de decir, estoy intentando vender algo a alguien, o estoy intentando seducir a alguien, o estoy intentando que la gente entienda mi mensaje, ¿no? De chicos, tenemos que hacer esto, ¿no? Incluso si eres el jefe de una empresa y ves que tu grupo no te escucha. ¿Cómo podemos captar la atención plena de la gente, ¿no? Claro, totalmente. ¿Qué tengo que hacer? ¡Chicos! ¿No? O incluso inflexiones de voz. Cómo todas esas cosas son técnicas que se pueden llevar a cabo, ¿no? 100%. Yo, por ejemplo, algo que hago siempre es recordar el nombre de la persona. Con los clientes, por ejemplo, por muy grande que fuera la reunión, yo recordaba el nombre de las personas de esa reunión para irles llamando por el nombre. Oye, Antoni, por cierto, Antoni, ¿qué te parece esta parte de la presentación? ¿Crees que deberíamos enfocarnos? Y de esta forma ir trayendo siempre a las personas a la reunión en un mundo que está más distraído que nunca. Claro. O sea, la tecnología nos ha traído muchísimas cosas, pero tenemos unos desafíos enormes, para aprendizaje inclusive. Oye, yo no sé qué habría hecho yo de adolescente o de niño con la tecnología que hay ahora. No sé cómo hubiera estudiado con lo distraído que era. Porque ahora tienes entretenimiento ilimitado. En mi época tenías una Game Boy y después de 2 horas la tirabas. La Game Boy estaba hasta los huevos. Pero hoy en día es entretenimiento ilimitado en este aparato que tenemos aquí. Y en ese sentido, Borja, ¿qué haces tú como profesional, como experto en comunicación, en generación de marca, en ventas? ¿Qué haces cuando estás con alguien y ves que tu interlocutor sabe más que tú? Imagínate que tú estás hablando de, no sé, criptomonedas y ves que con el que estás hablando, o en la reunión o en el momento, sabe muchísimo más que tú. ¿Cómo te ubicas en eso? Claro, ¿no? De hecho, es la situación ideal para mí. Me encanta estar... ¿Sabes mejor? Muchísimo mejor, muchísimo mejor. Y me encanta. Y de ahí, de hecho, como siempre digo, en ventas, escucha activa, estar ahí y hacer a esa persona sentir importante. Es como te ganas a esa persona, al final. Déjala hablar. En una reunión de ventas está yendo bien cuando el 80% habla al cliente. La otra persona habla. Y encima, si es más inteligente que tú, mejor todavía. Digo, uy, qué interesante, y quiero saber más. Es ese mindset de niño curioso. Oye, cuéntame más y lo otro. Pero no tienes
ahí un poco el doble juego de decir, es que la persona que me está escuchando pensará que no tengo ni puta idea, que qué le voy a vender yo a él si él ya sabe mucho de estas cosas, ¿sabes? ¿Cómo reviertes esa mentalidad? Pues la verdad es que yo, en lo personal, siempre me lo he ganado con humildad y haciendo buenas preguntas. Tal vez no tengo el conocimiento más profundo como tiene él, pero esa curiosidad y esas buenas preguntas que él mismo para pensar, digo, pues no lo había pensado esto. No tengo el mismo conocimiento, pero ya le he hecho pensar a él. Entonces, claro, es que el arte de hacer es lo que te cambia y lo que te da credibilidad, porque te conviertas de ser un vendedor a un asesor, porque le haces preguntas que nadie le ha hecho antes. Y ahí está la gran diferencia, que le haces pensar. Es como el coaching es eso. El coaching es hacer preguntas fuertes y poderosas para otra persona sacar sus propias conclusiones. Es que en ese sentido, si tú tienes una muy buena pregunta, aunque no sepas de ese tema, claro, y a la otra persona le haces descubrir cosas o le haces pensar en cosas que nunca ha podido pensar. Entonces, claro, es totalmente. O sea, la clave es tener buenas preguntas para poder tener al otro enganchado. Totalmente. Y por eso siempre digo que hacer buenas preguntas debería considerarse un soft skill también. Igual que la escucha activa, que la comunicación. Hacer buenas preguntas debería considerarse, y a veces lo hablo como soft skill, porque es una habilidad increíble que tenemos que trabajar, porque para mí siempre digo que es la habilidad que más nos puede aportar en nuestra vida, da igual qué carrera. Hacer buenas preguntas te ganas a las personas. ¿Y cómo se aprende eso? Primero practicando siempre, entendiendo preguntas abiertas, como hemos hablado hoy aquí, preguntas abiertas cerradas, cómo hacerlas. Yo siempre partí en ventas teniendo un checklist de las preguntas más importantes para entender la situación de una empresa. Parte de ahí, escribiéndote las preguntas de tu sector o de tu industria o de tu profesión que más sueles hacer o que más son importantes. Y sentarte con tu hoja en blanco, con tu boli y ponerlas a escribir. Yo empecé en ventas así. Igual son las 10 preguntas que siempre tengo que hacer al cliente. Y al principio puede que parezca como una encuesta. A veces, ¿no? Me pasa mucho con profesionales de ventas que les daba preguntas que tienen que hacer y parece una encuesta. Pero llega un punto que ya empiezas a practicar y es una conversación ya fluida. Ya no parece que te estoy haciendo un cuestionario con preguntas. Ya es totalmente fluido porque ya estás interiorizando eso. Entonces es muchísima práctica y lo bueno es que en ventas esto lo practicaba 10, 15 veces al día, llamada tras llamada, tras llamada, tras llamada, hasta que desarrollas ese arte de hacer preguntas fluidas y que generan conversación súper fluido todo, no parece una encuesta al final. Y en ese sentido, ¿crees que la tecnología, y hablamos directamente de la inteligencia artificial, nos puede beneficiar en todo esto? ¿Podemos tener un asesor de ventas que se llame ChatGPT y nos diga, haz esto? 100%. 100%. Y el futuro va muy de ese lado, de tener asistentes de ventas que entren en la llamada de ventas contigo y te den el feedback después. Oye, esto podría ser mejorado, este tipo de pregunta un poco cerrada, no genera mucha conversación. De hecho, hay softwares muy interesantes y sin duda va para ahí, para el futuro está ahí, en una persona, un asistente en este caso, que te va a dar un feedback hiperpersonalizado para mejorar. Pero entonces, Borja, lo que tú estás diciendo de las soft skills, que es algo muy humano, sí, nunca puede ser reemplazado por algo robótico como puede ser ChatGPT, ¿no? Es decir, siempre necesitará un piloto, es decir, la idea es siempre necesitará un ingeniero o un médico que sepa de medicina para hacerle la pregunta accurate, para hacerle la pregunta perfecta a ChatGPT y ChatGPT se la responda. 100%, claro, siempre va a tener que un humano. Lo único que va a cambiar la dinámica de los trabajos con la inteligencia artificial, de nuevo volvemos a los soft skills. Tienes que invertir en mejorar soft skills, porque ahí es donde podemos ganar la batalla contra la inteligencia artificial, no en conocimiento, habilidades técnicas. Ya son mucho mejores que nosotros. Tenemos que enfocarnos en soft skills o habilidades humanas, en mejorar nuestra creatividad, nuestra comunicación, nuestra persuasión, porque ahí es donde podemos ganar contra ellos. En este sentido, por ejemplo, alguien que esté pensando en hacer un curso de edición de vídeo, ¿es mejor que haga un curso de storytelling de cómo contar una historia? Desde mi punto de vista, sin duda. 100%. 100%, ni lo dudaría. Cada vez, y las herramientas van a cambiar muy rápido, también, de edición, ¿no? Obviamente, no desincentivo a mejorar habilidades técnicas, todo lo contrario. Pero si tengo que elegir, a día de hoy, siempre voy por soft skills. Evidentemente no estamos diciendo que en este sentido la gente no se forme o no haga cosas, que eso es fantástico. Yo he hecho 1000 cursos de edición, de cámara, de todo eso, pero sí que creo que long term, a unos años vista, claro, todo lo que puedas aprender o vayas, ¿no?, cultivándote en el sentido de las soft skills será mucho mejor. Sin duda, sin duda. ¿Qué más soft skills hay que tenemos que trabajar?
Para mí la más importante, que tiene un poco que ver con lo que hemos estado hablando hasta ahora, para mí la número 1 es la persuasión, que es una palabra un poco contaminada. Parece que son trucos siempre así. Siempre va como asociado a algo negativo. Sí, como que si te voy a dar estos 5 trucos para que consigas seducir a cualquier persona, ¿no? Parece siempre esa imagen, ¿no? Y es un soft skill más, y de hecho sacó un reporte LinkedIn hace poco analizando millones de posiciones que están abiertas, actualmente, de posiciones de empleos abiertas. Y salió que la segunda más demandada por las empresas es la persuasión. Es el soft skill segundo más demandado por las empresas. Y esto no son alguien que dice, creo que es importante. No, es analizando millones de posiciones abiertas, la palabra persuasión salía constantemente. Entonces, un soft skill súper importante, para mí es más importante porque estamos en la era del conocimiento hoy en día. Esta es la era del conocimiento y los datos. Y nunca se ha vuelto tan importante, por tanto, seducirte o explicarte por qué mi propuesta de valor es más importante, por qué mi idea. Convencerte de mi idea, convencerte de mi proyecto, convencerte de yo como candidato en un proceso de reclutamiento. De hecho, yo siempre preguntaba, cuando reclutaba, siempre preguntaba, tengo un montón de candidatos, ¿por qué debería contratarte a ti? Para entender la persuasión, su elevator pitch, que es una parte muy importante de la persuasión. Explicarme cuál es tu propuesta de valor única. Eso lo aprendí mucho en ventas, ¿no? Sobre todo en España, que tienen poca paciencia. Decían, Borja, no me cuentes rollo, ¿por qué debería invertir en esto? Y ahí aprendes ese elevator pitch, esa frase corta que es súper persuasiva, que es la esencia de lo que quiero persuadir, el elevator pitch. Y claro, la persuasión es algo que se puede trabajar. Claro. Y es algo que se puede mejorar. Totalmente. ¿Cómo podemos mejorar nuestras habilidades de persuasión? Porque para mí, el mundo en el que vivimos y la época que nos ha tocado vivir es que la atención es un asset que el que la tenga automáticamente tendrá poder, dinero, valor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay tantas cosas ahí fuera, ¿no?, que si tú consigues captar la atención, tendrás éxito. Entonces, ¿cómo podemos mejorar esa atención, mejorar esa persuasión? Sí, pues hay muchos puntos. Bueno, de hecho, en mi libro hablo largo y tendido sobre eso, pero hay varios elementos muy importantes. Uno que se habla mucho hoy en día, que es trending topic total, es el contar historias, ¿no? El storytelling. Esto es importantísimo. Yo cada vez que voy a una conferencia siempre abro con una historia, siempre, porque sé que es lo que va a captar la atención de las personas en ese momento. Y pues es una historia mundana, no tiene que ser una historia... Pero estamos enganchados a las historias, es lo que hacemos todo el día. Fuera del trabajo, probablemente, siempre pregunto también en mis conferencias, ¿qué vais a hacer después de vuestros labores de casa? Pues mucha gente va a ver Netflix, que es ver una historia, va a leer un libro, que es leer una historia, va a jugar un videojuego, que es jugar una historia, va a hablar con su madre para contarle qué tal le ha ido el día, es una historia. Estamos programados para las historias. Entonces tenemos que aprovechar que nuestro cerebro está 100% programado para esa adicción a las historias, para usarlo en nuestra comunicación. Es decir, cuando tengas que... Primera tip de la persuasión, móntate una historia. Totalmente. Yo siempre pienso, cuando voy a una conferencia sobre X, pues ahora voy a una conferencia para hablar sobre el soft skill de la persuasión. ¿Cómo pude abrir con una historia sobre la persuasión y cómo me ha impactado en mi vida? Siempre me hago esa pregunta, porque sé que eso es lo que va a enganchar a la audiencia, eso es lo que va a generar, y más otra vez, y hoy en día, que mucha gente va a estar en la conferencia así. Entonces necesito abrir con impacto y con una historia. Pero ¿no crees, Borja, que muchas veces también tenemos esa creencia limitante que hablábamos antes, ¿no? Y esa visión nuestra de decir, vas a contar ahora una historia, aquí la gente se va a aburrir o la gente va a... Es un poco un salto al vacío, ¿no? De decir, ahora voy a contar una historia, ¿no? Sí, sí. Y se tiene que practicar, ¿eh? La practicas todo. Es como la gente que es muy mala contando chistes. Es decir, es lo mismo. Es lo mismo. Lo mismo. He visto también en conferencias, he compartido con otros speakers, que queda muy forzado. Muy forzado, que dices que no es desnecsario también, ¿no? Tienes que... Y creo que eso tiene que... La importancia de aprender a contar historias. Es que es otra... Yo tengo ahora 2 niñas y lo vivo cada noche cuando les cuento un cuento. Claro. La importancia de contarle el cuento y contarle esa historia. Si no... No le gusta. Totalmente. Y tienes que ponerle un poco de emoción. No puedes contar la historia, pues Pepito estaba saliendo... No, tienes que ponerle un poco de emoción. Y eso es el segundo elemento, la pasión. Eso, de hecho, hay un libro muy interesante que se llama Habla como TED, de Carmín Galo, que cuenta que, claro, ¿cuál es el secreto de las charlas TED con más éxito? En la pasión del orador. La pasión del orador. Si tú tienes una buena historia, como hablamos ahora, y lo añades con un segundo elemento, que es la pasión, ahí ya... tienes al público en el bolsillo. ¿Y cómo lo construyes eso? ¿Cómo construyes y cómo...? Yo siempre lo he pensado que es como algo que te mueve, ¿no? Porque
hacerlo de una forma que no sea 100% honesta es muy difícil. Normalmente yo lo que digo siempre es que cuando tú ves a alguien en un escenario, lo que esa persona siente en el escenario, la persona lo siente en la butaca. Y es la mínima sensación. Es decir, si tú estás ahí arriba y dudas, la gente ve como si fuera algo cristalino que estás dudando. Si lo estás pasando mal, la gente lo pasa mal abajo. Entonces, si tú no tienes esa pasión genuina dentro de lo que estás diciendo, o sea, es que estoy presentando el iPhone, ¿no? Steve Jobs, todo el mundo lo tiene en la cabeza, ¿no? Estoy presentando el iPhone y este es el mejor producto de tecnología de la historia. Claro. Y ¡wow! Te transmite eso, ¿no? Totalmente. Pues ese es un punto muy importante, porque tienes que creer lo que estás hablando. Total. Realmente, es que yo en ventas igual, yo cuando trabajaba en LinkedIn y vendía y tenía esa pasión por lo que vendía, es que para mí es que ese producto está cambiando totalmente la forma en la que las empresas reclutan. Ese producto para mí era increíble. Pero muchas veces tenemos que vender o tenemos que, y estamos hablando de vender, extrapolémoslo a todo, ¿eh? No solo a la venta, sino a la vida. Tenemos que poner encima de la mesa algo que no creemos en ello. Ahí es otro tema. Siempre lo digo en ventas, también me han hecho muchas veces esa pregunta, pero ¿y qué pasa si el producto que vendo no creo mucho en él? Pues cámbiate. No puedes ser un buen vendedor vendiendo un producto que no crees. Sí. No eres un árbol. Vete a un producto en el que creas. Para mí lo más importante para tener éxito en ventas es creer en el producto y ahí tener pasión por lo que vendes. Ahí es donde vas a triunfar en ventas. Si tú no crees mucho en tu producto, búscate otra nueva empresa. O en lo que haces, o en la vida que tienes, o en la pareja que tienes, o en cualquier cosa, ¿no? Si no crees al 100% en ello, es muy difícil que... Siempre digo que para tener éxito en la carrera profesional tienes que creer en lo que haces, o en lo que vendes, o aquello en lo que estás. Y también muy importante, poner tus fortalezas al servicio de eso. Es decir, que estés en un lugar que estás exprimiendo tus fortalezas. Pero claro, bueno, ahí ya podríamos hablar bastante sobre eso, porque primero tenemos que tal vez dar un paso atrás y saber cuáles son mis fortalezas, que también hay mucha gente que a veces no lo sabe. Me gustaría, Borja, porque es súper interesante lo que estamos hablando y creo que estamos aportando muchos datos a la gente, muchas cosas para que os podáis llevar a casa y podáis trabajarlo, ¿no? Pero ahondando en el concepto de carisma, ahondando en eso, en ese... Incluso hay aspectos psicológicos ahí de la confianza en uno mismo, ¿no? Cuando las cosas te salen bien y vas haciendo las cosas una tras otra, que dices, me siento bien, como el típico jugador de fútbol que dices, se está gustando y le sale todo bien. O sea, es que podría chutar de cualquier punto y marca gol, ¿no? Cuán importante es la confianza para eso, para desarrollar unas soft skills también interesantes, ¿no? En cuanto a venta, en cuanto a persuasión, en cuanto a carisma, en cuanto a trabajo en equipo. Totalmente. Es un muy buen punto, porque hay muchas técnicas que yo suelo usar muchas veces, de todo tipo. Una que me gusta mucho, que uso antes de conferencias, sobre todo las grandes, que siempre ponen más nervioso, es visualizar. Es visualizarte arrasando en esa conferencia. Ya ver a la gente de pie, aplaudiéndote. Yo uso mucho eso antes de... Me ayuda mucho a darme ese de, va a salir increíble, ¿no? Y eso se aplica a todo. Cuando estés en un proceso de reclutamiento para un trabajo de los sueños, cuando estés en un examen, esos momentos críticos. Y yo siempre he pensado que era una chorrada esto de visualizar, de bueno, esto para deportistas de élite y tal. Pero realmente... Estar en la final de la Champions, sí. Chicos, hemos llegado hasta aquí. Exacto. No, ahora ya. Ahora no sé ya qué. tal. Y aquí vamos al... Digo, esto es muy teatral, es como lo del mindset. Bueno, vale, sí. Pero realmente en conferencias lo he visto muy claro. Me ha dado ese plus de, ya está, voy con todas. Visualizarme al final, ya viendo al final de la presentación, la gente aplaudiendo, dándome la enhorabuena, te da ese extra. Igual que el lenguaje corporal, ¿no? Muchos expertos en lenguaje corporal dicen que posiciones como el superhéroe, así, abiertas, antes de algún evento, te da esa confianza. Dicen que hasta aumenta la testosterona ponerte estas posiciones como superhéroe, con las manos alrededor de la cintura, bien abierto el pecho, te puede dar ese extra. Como Gladiator, ¿no? Claro, rollo así, claro. Hay muchos estudios que muestran que aumenta la testosterona y te da un extra de confianza bastante grande, ¿no? Posiciones de poder, que se llaman en el lenguaje corporal. Eso también son posiciones de poder. Exactamente. Posiciones de poder pueden ser muy útiles para darte ese extra de confianza, sobre todo cuando te enfrentas a situaciones en las que tienes que ser más carismático. Mostrar ese carisma, como has dicho tú, el carisma está muy conectado con la confianza. Es todo. No puedes tener carisma si no tienes confianza. Hostia, es que, claro, ahí se abren
unas posibilidades infinitas, ¿no? Cuando tienes confianza, carisma y las cosas te van saliendo bien, el límite es el cielo. Pero cuando estás en el otro punto de la balanza, piensas que es imposible salir de ahí. Total. Y eso es lo más... Yo diría que el carisma es de las cosas más importantes en tu carrera profesional y en tu vida personal y en todo. Y como soft skill se puede mejorar. Totalmente. Tenemos que ver el carisma, igual que la persuasión, igual que la habilidades que se puede mejorar. Y tenemos que verlo como... Es que claro, yo pienso en las soft skills y pienso, ahora que estamos hablando de ello, es donde quiero invertir todo. Mi dinero, mi trabajo, mi vida, quiero estar ahí. No quiero saber nada de lo otro, ¿no? Es como un poco... Ya me la hará una inteligencia artificial, lo otro y ya está. O tal, pero quiero saber muchísimo, masterizar todo lo otro, ¿sabes? Porque es un enriquecimiento increíble, ¿no? Totalmente. Y para aprender soft skills, pues igual que se aprende habilidades técnicas, hay muchas formas. Tienes libros, obviamente. Yo sigo aprendiendo mucho leyendo libros sobre soft skills, que siempre tengo una buena lista que te puedo pasar para mejorar soft skills. Hay libros... Dame un top one, ¿no? Que te venga a la mente ahora uno que digas, este libro, de lo que sea, de persuasión, de marca personal, el de cómo influir personas, cómo tener influencia en personas, no sé cómo traducir ahora en español, de Dale Carnegie, es un mítico. Cómo ganarte a las personas, ese libro de él es un clasicazo, también que me encanta. Habla como TED para oratoria, me encantó también. Hay muchísimos libros que me han marcado, de hecho hasta podemos dejar en el podcast la lista de mis favoritos porque me vienen infinitos. Mándamelo y lo ponemos a la descripción para que todos tengáis... Voy a mandar mi lista de bibliografía. Por soft skills de creatividad, de persuasión, por varios soft skills que yo considero que son los más importantes. Entonces, para aprender soft skills, libros interesantísimo. Plataformas online, que ahora están muy de moda. Por ejemplo, LinkedIn Learning, siempre lo recomiendo. Aparte que soy instructor ahí, es una plataforma increíble que te da acceso a miles de cursos de hard skills y soft skills. Lo que pasa es que eso, Borja, y yo lo digo también por vivencia propia, muchas veces es difícil. O sea, te pide un commitment, un estar ahí muy... Siempre digo que tienes que ponerte tiempo en la agenda. Yo tengo en la agenda 30 minutos todos los días para aprender un soft skill. Puede ser entrar a continuar un curso que está haciendo LinkedIn Learning o puedes entrar a ver un vídeo YouTube, por ejemplo, de tu podcast sobre comunicación. Es decir, 30 minutos a... Ponéroslo en el calendario. Unisábate, por podcast de soft skills. O de lo que sea, ¿eh? Si veis el podcast, hacemos que todo crezca y puedo traer a gente tan interesante como Borja. Exactamente. Entonces, yo creo que al tener esa consistencia y organizarte y ponerte tiempo es súper importante también. Y luego, cursos presenciales. Igual que yo hago talleres para soft skills para líderes, pues tú también ves alguno. Yo siempre digo que, por ejemplo, para mejorar comunicación, absolutamente todo el mundo tendría que ir a clases de teatro. Absolutamente. Estaba pensando en eso, Borja, porque yo estudié periodismo, soy licenciado en comunicación visual y luego, ya después empecé a trabajar en la radio, en los medios, en la televisión y me apunté a teatro. Hice arte dramático y fue increíble. ¿Por qué? Comunicación audiovisual, 4 años de carrera, me enseñaron hard skills. Cómo utilizar Premiere, cómo utilizar una cámara, cómo es la estructura de comunicación, un funnel de marketing de lo que sea, ¿no? Y todo eso. Pero en arte dramático me enseñaron a plantarme delante de una cámara, a estar en un escenario y transmitir todas esas cosas. Y yo siempre lo decía, la carrera o lo académico pues son 4 años, 5 años de licenciatura donde lo aprenderás y lo otro es toda la vida de trabajo. Totalmente, sí. Y de hecho es lo que incentivo mucho a todo el mundo, sobre todo joven. Antes de entrar al mercado laboral, de niño, esto te puede cambiar totalmente la comunicación. De niño o adolescente, hacer teatro. Siempre digo, todos los padres ahí, por favor, lleven a sus hijos a hacer clases de teatro. Porque esto puede cambiar la carrera profesional, a nivel de carisma, a nivel de comunicación, a nivel de todo. Siempre lo digo, yo nunca he sido la persona más buena del colegio, todo lo contrario, era bastante malillo. Pero me ha ayudado mucho siempre la comunicación. El primer trabajo, me acuerdo, en una consultora en Londres, un trabajo buenísimo, pero yo hablaba inglés mal. Y había ingleses ahí mucho mejor capacitados que yo, muchísimo mejor capacitados. Y es que al final el que gana es el que mejor comunica. No es el que más sabe. Nos guste o no, ¿eh?
para bien o para mal, pero el que gana es el que se comunica mejor. Tú como experto, ¿cómo ves gente, ahora que me venga a la cabeza, ¿no? que sean grandes comunicadores, no sé, Barack Obama, ¿no? Un tío que es un comunicador increíble, una puesta en escena brutal, que es presidente de un país como, casi presidente de un país como Estados Unidos? Simon Sinek es una persona que me gusta mucho, es un conferencista, y escritor de varios libros. Empieza por el porqué, es uno de sus libros muy interesantes que también recomiendo mucho y para mí es el top one. Hoy sí. Para mí sería... ¿Y cuál es su...? Cuéntame un poco de... Él habla de liderazgo principalmente. Tiene varios libros sobre liderazgo, un poco el propósito, el porqué, ¿no? Siempre hacernos esa pregunta del por qué hago esto. Y ya tiene un exitazo con sus libros y tuve la suerte además de coincidir en una conferencia y es algo espectacular. Cómo conecta es algo que no sé ni cómo explicarlo. Yo creo que es esa cualidad que yo sigo trabajando porque me queda mucho todavía por mejorar, que es esa cualidad de hablar a miles de personas como si te estoy hablando a ti solo. Es esa capacidad de repente de una cercanía que no sabes ni cómo lo consigue. ¿Verdad? Eso es una otra vez del factor X de muchos comunicadores, periodistas, presentadores, locutores, gente que no sabes por qué, pero te transmite tanto, otra vez lo de antes, tío, te hace las mejores preguntas, Es como un talento, no es un talento innato que es difícil repetir. Y cada uno tiene su estilo. Yo qué sé, Elon Musk es malísimo comunicar, pero tiene una forma de comunicar que también te engancha. Yo creo que no hay verdades absolutas también. Es decir, cada uno tiene ese estilo y hay estilos y otros que pueden parecer hasta malos, pero luego, oye, te quedas escuchando lo que tiene que decir. En ese sentido, algo que va un poco a colación del tema de saber comunicar es cómo generarte una audiencia o una comunidad, ¿no? Ahora está muy de moda el hecho de generarte una comunidad que te escuche, que te siga, que haga pues, un poco lo que tú estás haciendo. Puedes comunicar muy bien, puedes hacerlo de una forma pues, muy, muy fantástica, pero no saber cómo generar esa comunidad. ¿Tú crees que hay algún truco o algún camino para generar comunidades? Pues para generar comunidades es como la marca personal. Es decir, tanto online, no solo online, como offline también. Siempre digo que lo que más me ha aportado no es la marca personal online, es la offline. Es decir, es cuando voy a un evento y hablo con todo el mundo y conozco a todo el mundo. Y eso es ese networking, eso es lo que te va a aportar valor, de verdad. Al final, mi éxito en conferencias es las personas que voy conociendo en las conferencias. Que le encantas, oye, no sé qué, te voy a poner en contacto con tal. Te pone ese networking que generas offline. Eso tiene su precio. Siempre pensamos online, no, de hacer seguidores, de hacer un vídeo para mostrar lo bien que hablo y mis dotes de comunicación. Pero tienes que estar ahí en el offline. Y siempre digo que otra habilidad muy importante es saber hablar con desconocidos. Esa es otra habilidad que igual que lo hablamos de hacer el arte de hacer buenas preguntas, otro soft skills es aprender a hablar con desconocidos. Porque te puede aportar mucho y te puede abrir tantas puertas. ¿Y cómo haces esa barrera, ¿no? Que en sociedades es como mucho más dura que en otras, ¿no? Y me viene a la mente, por ejemplo, una sociedad como la nipona, ¿no? Yo he tenido la suerte de estar en Japón y en Japón la gente no habla nunca con alguien que no conozca. Incluso por la calle no se pregunta nada a nadie y hay un respeto que es cultural. Aquí en España o en Brasil, sí, o sea, es como tu primo, ¿no? Sí. Claro, es por lo que me encanta la cultura latina, de hecho, porque al final yo creo que es dentro de las culturas que hay es de las más fáciles para poder hablar con desconocidos. Y yo incentivo a todo el mundo, yo por ejemplo que siempre estoy viajando en avión, yo hago un montón de amigos y clientes en los aviones. Es decir, y la gente incluso, en los aviones siempre la gente no le gusta, ¿no? Pero tenemos que ver la oportunidad. Y es muy divertido porque ves puntos de vista diferentes. Yo digo, la conferencia más importante que he dado, yo conocí al director de esa empresa en el avión, básicamente. Entonces, no sabemos las oportunidades que hay en ese desconocido, que va a ser un conocido dentro de poco, ¿no? Entonces tenemos que ir con esa mentalidad súper abierta y no tener miedo, sobre todo. Igual que en LinkedIn, no tener miedo a hacer contenido, no tener miedo a hablar con personas. Lo mismo. Ir con la mentalidad de niño. Exactamente.
Exacto. Es que para mí es el origen de muchas cosas y te ganas a la persona. Porque al final, igual que hablamos del carisma, para mí una cosa muy importante para ser carismático es mostrar interés genuino por la persona con la que estás hablando. Absolutamente. Eso, al final, ¿por qué sentimos que es carismática esa persona? Porque se interesa por nosotros. Entonces tenemos que ser esos niños que tenemos interés real por la persona, por escucharle, ¿no? Por decir, esta persona es súper interesante, ¿no? Al final todos somos un poco narcisistas, ser humanos así. Y cuando se muestra interés por nosotros y nos sentimos valorados, ahí es cuando... Yo creo que ahí el hecho de, pues eso, la gente que intente conseguir carisma en su trabajo, en su grupo de amigos, en tal, es genuinamente, como tú dices, preocuparte e interesarte por el otro. Totalmente. Siempre lo decíamos, cuando me preguntaban mucho en ventas, me acuerdo de LinkedIn, pero ¿cuál es tu secreto para vender tanto? Siempre decía 3 cosas. Entrar como un niño pequeño en la llamada, con el porqué constante, mostrar interés genuino, o sea, hacer sentir a esa persona valorada y sonreír, y ya está. Esos son los 3 elementos que tenemos que trabajar. Y siempre era mi respuesta estándar. Y ahí lo petamos. Márgenes, vendiendo software, pam, pam, pam. Y la versión del lobo de Wall Street en tecnología. ¿Eso existe? Totalmente. La época dorada que viví de empresa de tecnología era así. Realmente era presupuestos sin límites, hacíamos lo que queríamos, competiciones, la campana, la planta de ventas era una locura, ganábamos premios, de repente, oye, nos vamos a Dubái, celebramos en Dubái que habíamos vendido tantos millones. Era la época desenfrenada de las empresas de tecnología, que había dinero corriendo sin límites y márgenes brutales. Y al final, cuando vendes SaaS, cuando vendes software, tienes muchas veces márgenes de un 25% del contrato que estás vendiendo para ti directamente. Y si lo haces muy bien, si realmente lo petas en ventas de software, y es ilimitado además. No hay un límite de lo que puedes ganar. Si es un buen vendedor, ganas más que el director general. Ponme un número de dinero, porque a la gente esto le encanta. No digo que hayas hecho tú, pero que hayas visto, que hayas vivido. O bueno, hablemos de dinero. Pues mira, muy buenos profesionales de ventas en el mundo de tecnología, como puede ser Google, LinkedIn, en esa parte de ventas software. Si es un buen... Eras, hoy en día cambia, los márgenes se han reducido hoy en día. Yo te hablo de la época dorada de las empresas de tecnología de ventas B2B. Podías fácilmente hacer 50.000, 60.000, 70.000 euros por mes. Si eras te digo, profesionales top. Es decir, el 10% que más vendía de la empresa, llegaban nóminas que decías... $50.000 al mes. Imagínate, te llegaban nóminas de 50 y dices, esto no es posible. Esto como... ¿no? Te voy a preguntar directamente, Borja, ¿alguna vez lo has visto esto en tu nómina? Sí, sí lo he visto. Sí. He tenido nóminas de esa cantidad, súper joven además, no tenía ni 30 años, y diciendo, ¿y esto cómo es posible, no? ¿Y cómo haces para que eso no te vuele la cabeza? Y un soft skill de mantener los pies en el suelo. Pues la verdad es que en ese sentido nunca he sido además una persona muy materialista y no he sido muy... Dentro de ventas hay un perfil muy típico, dentro de ventas, que es el money driven, que es todo dinero. Las personas... Yo siempre, mi motivación ha sido más reconocimiento, que también es egoico, ¿eh? Pero mi motivación siempre ha sido de quiero ser el mejor vendedor de esta planta, quiero ser el mejor vendedor de LinkedIn. Esa ha sido mi motivación. No hacer dinero. El dinero siempre llega como consecuencia. Pero lo que me ha movido y mi motivación nunca ha sido el dinero. Esa es el mejor en lo que hago. Pero cuando tienes esa motivación, al final el dinero llega y obviamente también va bien. Pero no es una cosa que nunca me ha cambiado. Tampoco nunca he tenido... No me gustan los coches de lujo. Es decir, no me gustan... No me gasto tampoco dinero, llevo la misma vida. Porque un error muy típico también de las personas en cuanto al dinero es subir su coste de vida enseguida. Eso lo veía mucho en LinkedIn. Personas de ventas que de repente, con 25 años, se sentían los amos del mundo, ¿no? Sí, se sentían los lobos de Wall Street, literal, ¿eh? Y me acuerdo de ir en LinkedIn en Dubái, y claro, ahí todavía ganaban las comisiones 0% de impuestos. Porque yo mis comisiones las pagaba más o menos a la mitad. Pagaba 50% en Irlanda. Alrededor del 50% de esas comisiones que recibía. Es decir, yo para ganar una nómina de 50.000 euros estaba recibiendo 100.000 brutos. No, era pero en Dubái, imagínate, ¿no? Entonces hay gente que se le iba un poquito de las manos, y más a esta edad, de 20 y tantos años, estar ganando eso, viviendo ahí solo, pues... pero yo creo que lo importante es siempre los pies en el suelo y estar agradecido y saber también que tenemos mucha suerte. Es decir,
creo que estamos en una sociedad a veces demasiado meritocrática. Y yo soy el primero que soy súper ambicioso. Y yo en ventas trabajaba 12 horas al día, fines de semana incluidos. Porque entré en un círculo de que quería ser el mejor. También está un poco tóxico. Tuve unos años que entré en ese círculo. Pero también tenías un producto que no se vendía solo, pero sí que era muy sexy. Me encanta, sí. Y era una necesidad para muchas empresas. Un producto... Entonces, claro, sentía que cuanto más trabajaba, más podía vender. Entré en un círculo de que estaba trabajando todo el día. Te dabas en la tecla, sabías el proceso y sabías que si le metías más fuelle, pues más recibías. Entonces era como, no es que esté intentándolo, es que llamo a la puerta, no me abren, es que tal... Es que estabas en tu... Lo que decíamos antes, te estabas gustando. Totalmente. Y encima vas con el ego súper hinchado. Por ejemplo, en los primeros años ya gané el premio al mejor de Europa. ¿No? Ya me creía el puto crack, ¿no? Después, cuando me cambié a Latinoamérica y gané el premio global al mejor vendedor del mundo, aquello ya era, me sentía... Y aparte era, me acuerdo que fue en Las Vegas, porque hacían el Sales Kickoff. Que el Sales Kickoff es, juntabas a todos los vendedores del mundo en un único lugar. Imagínate la pasta, ¿no?, que se gastaban. Juntaban a 8.000 personas en el mismo lugar a dar fiesta, básicamente, y productos que van a salir, obviamente una parte corporativa, y reconocimientos. Y ahí me acuerdo cuando gané el premio, que era tipo Oscars, con 3 nominados, un vídeo que salen mis padres, mi novia de la época, muy emocionante, ¿no? Y claro, para mí ese fue el clímax del momento de decir, hostia, esto... Y claro, el problema también había un lado muy negativo. Primero, el ego, que a veces es difícil de controlar. El segundo, también el problema es que lo que esperan las personas de ti ya. Porque en ventas tú cada trimestre empiezas de cero. Y tenía que volverme a demostrar cada trimestre que era tan bueno. Porque en ventas es así. Un día eres el rey y otro no eres nada. 2 trimestres mal y no eres nadie en ventas. ¿Y tú sufriste lo que ahora se llama burnout, el quemarte y tener que cambiar por eso o no? No lo sufrí porque también tenía mucha pasión por lo que hacía. Creo que el burnout ocurre mucho cuando trabajas mucho pero no te encanta lo que haces. Yo trabajaba muchísimo, pero me encantaba mi trabajo. No era trabajo. Me encantaba. Y entrar en llamadas, reuniones, viajando por toda Latinoamérica, México. Estaba viajando todo el día haciendo... Me encantaba el estilo de vida que llevaba. La verdad es que me encantaba, pero no era sano tampoco el no tener vida. Fuera de eso, no era sostenible. De hecho, tuve episodios de mucho estrés también. De que, no sé, me acuerdo que de repente me ponía súper enfermo y no sabía por qué. Me acuerdo una vez que tuve una urticaria rara. Todo esto es cosas de estrés. Y no llegué a tener burnout, pero tuve episodios con un estrés que dije hasta aquí he parado. Poner un poco prioridades también en qué es lo más importante. Claro, pero luego lo bueno es que cuando ya llegué a ser director en LinkedIn, ya no vendía directamente. Entonces ya bajé también el ritmo. Ya hacía coaching con mis vendedores, trabajaba con ellos, pero ya era diferente, ya no estaba al pie del cañón. ¿Y a nivel económico ahora puedes sostener lo mismo que estabas en ese momento o tampoco es tan importante para ti? No estoy en un momento económico como el clímax de ventas. Obviamente vivo bien, pero estoy en un momento de mi vida que valoro mucho la calidad de vida. El tiempo libre. Igual que cuando eres joven no lo valoras. También un proyecto más propio, ¿no? Y claro. Ya por mi cuenta, cosas que me gustan mucho, que me divierten y siempre valorando mucho el tiempo libre. Es decir, porque cuando eres joven y en esa época yo no valoraba el tiempo libre. Yo solo trabajaba. Yo solo trabajaba todo el día. Hoy en día no. Mi hora es muy cara. Mi hora es carísima. Entonces, para mí el tiempo es súper importante y momentos, por ejemplo, que me despierte y tomarme el café sin prisa. Eso para mí, y tener la libertad absoluta de lo que hago con mi tiempo. Y decir, esta conferencia no quiero, esta sí, este entrenamiento no me apetece, el otro sí. Entonces, ahora es un estilo de vida mucho más balanceado, que es lo que quiero para el resto de mi vida. Borja, no te quiero robar más tiempo porque tu hora es cara y aquí lo hemos hecho, no me has cobrado nada. Es verdad, para todo el mundo que esté, es una masterclass fantástica que espero hayáis disfrutado tanto como yo y aprovechéis. Encima te tienes que ir a Madrid, te voy a acompañar a la estación. Muchas gracias por acompañarme. Así me gusta. Esa es la contribución. Esa es la contribución. Pero nada, te doy las gracias. Ha sido algo fantástico que además hemos generado a través de LinkedIn. O sea, LinkedIn nos ha conectado. Ha hecho posible todo esto y ha sido un placer conocerte. Un gustazo. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Gracias. Grande.